Mis amigos, buenas tardes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de compartiendo con el coach Gaby Ortiz. Gaby, es un placer saludarte, hermano. A mí siempre me da mucho gusto y es una bendición estar contigo y con todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas. Y es bueno mencionar a las personas, mucha gente nos está viendo por YouTube, que están suscritos al canal y le llega la grabación cuando sale al aire. Es importante que si usted que está viendo esta presentación está suscrito, pues puede hacerlo visitando jrromanmotivando.com y ahí busca el logo de YouTube, lo poncha la campanita y le da like y automáticamente es parte de la comunidad. Y también pues lo puede ver en nuestro canal de televisión Roku. Si tiene Roku, Los Buenos Somos Más TV. En el día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Este es un tema que a mí me apasiona, la importancia del perdón. Y para mí es importante que la gente sepa que hay que soltar ese resentimiento, hay que soltar esas heridas, que muchas veces son de la carrera profesional, otras veces son de la familia, otras veces son de las relaciones de familia, de hermanos. Y la persona pues tiene que estar abierto a entender que cuando tú no perdonas te hace más daño que el daño que le estás haciendo a la otra persona, ¿no? ¿Por qué hay resistencia a perdonar, Gaby? Mira, normalmente la resistencia personal viene por los mismos paradigmas y las mismas creencias de la persona. Cómo lo analiza. Y este tema es bien interesante porque ahorita te estaba scrolleando un poquito el internet, me llegó algo por Instagram y decía, no debes coger las cosas personales. Así decía el meme. Y decía, ok. Y yo decía, y después pasaba, y dice, lo único que tú le tienes que quitar es el me a la oración. Ujú. Y entonces pasa y dice, eh, ella me hirió. Sí, Quitas el me, ella hirió. sí. Él no me amó, él no amó. Eh, O sea, quitas el me, él no amó. O sea, entonces Sí, tú te sales de ahí. Eso es sí. uno. Y segundo, yo recuerdo alguna situación bien interesante. Y la gente carga resentimiento. Resentimiento es que le pasa un evento que los lastima y resentimiento es que vuelve y lo siente, vuelve y lo siente, vuelve y lo siente. Y eso lo ves en Lion King y lo ves en Kung Fu Panda, en la una de las dos películas. Que, Sí, ¿verdad? Los maestros y los mentores ahí le meten un cantazo y dicen, ay, esto duele. Y sí, sí, duele. Ahora. Y después cuando vuelve y trata de darle, lo esquiva y dice, ah, ¿te duele? No, no me duele. Ah, porque ese dolor está en el pasado. Así que tú sí. tienes que dejar las cosas atrás. O sea, de momento, pues tú me hablas de este tema y la gente se resiste porque lo tomó personal. Y la herida viene de afuera, excepto que te estés hiriendo a ti mismo. Así que vamos a hablar de dos Mm. conceptos en estos minutos. Vamos a hablar cuando la herida es cuando te hieres a ti mismo y cuando la herida viene de afuera, porque Sí, muchas veces primero debes perdonarte a ti sí. y Hay- después, hay- ajá, y si no aprendes a perdonarte a ti, si tú no te perdonas a ti, ¿cómo puedes perdonar a otra persona? Entonces, lo primero que tenemos que es cuáles son los resentimientos, cuáles son los cantazos, cómo yo me hablo a mí mismo y perdonarme por eso. Y una vez yo sentir que estoy perdonado por eso, entonces yo puedo perdonar hacia afuera. y entonces es importante reconocer que el perdón es un acto de liberación, tanto para ti como para la persona que estás perdonando. Y no vamos a entrar en quién tiene la culpa o quién causó el problema. Lo más importante aquí es la actitud de entender que el perdón es importante porque rompe el ciclo del dolor. O sea, rompe el resentimiento, el sufrimiento. Y ese ciclo se rompe porque se sana. Solté eso y lo sané. También facilita las relaciones buenas, las relaciones sanas, cuando tú rompes esa lucha que había y hay una reconciliación, una armonía, entonces empieza automáticamente a sanar esa relación. Fomenta el crecimiento personal, porque cuando tú perdonas, te liberas emocionalmente, hay una empatía, hay una comprensión y nos liberamos de la carga emocional. Las personas cuando guardan rencor, están guardando
o esa carga emocional y se enferman. Y muchas veces produce cáncer, derrame cerebral. O sea, la pregunta es, ¿cómo perdonamos? Gaby, ¿hay algún proceso para poder comenzar a perdonar? Pero lo primero que me viene a la mente es cuál fue la ofensa. ¿Cuál fue la ofensa? O sea, ¿dónde está el daño? ¿Cómo yo Mm, interpreté ese daño? Tengo que identificar qué es lo que me duele. Hay que mm, preguntar, ¿qué realmente fue lo que me duele? Me dolió que era mi mamá. Me dolió que era mi esposo, me dolió que era el único trabajo que tenía. O sea, y recuérdate que nosotros somos coach, todo lo que viene de nosotros son preguntas, mm, preguntas que son llanas, pero una vez las contestan vamos buscando profundidad porque nosotros queremos ir al core, a la profundidad, a mirar, ¿sabes? Nosotros vamos directamente a eso que le duele y que realmente cómo comienza, pues identificando cuál es el dolor, por qué te duele. ¿Cuáles son las razones por lo que te duele? ¿Te ha dolido anteriormente? Ajá, ¿sabes? Uno sigue profundizando. Una vez la persona identifica. ¿Y cómo tú sabes que lo identifica? La neurolingüística, la mm, cara, los gestos. Oye, cuando tú tienes dolor, ¿verdad? Aquellos que somos profesionales de la salud, que estás en el hospital, a nosotros nos enseñan que hay unas manifestaciones físicas del dolor. Ojos duros, puños cerrados, o sea, entonces, de momento tú miras a la persona que está somatizando la emoción y se mm, somatiza físicamente. Así que ya lo identificó y le pregunto, ¿dónde te duele? ¿En qué área te duele? Y dice, pero también en el cuerpo. Realmente el dolor no está en el corazón, el dolor está aquí, en tu mente. Y una vez la persona lo identifica, entonces, ¿cuál es el otro proceso? ¿Cuánto ha sido el daño que tú te has permitido tener? Porque la persona no está ahí. La persona no está al lado tuyo y que en ese momento estás mm, trabajando con el mm, dolor. Pues tienes que identificar, ¿sabes? ¿Cómo es ese dolor? ¿Cuándo es ese dolor? ¿Por qué se da ese dolor? Tú estás mirando a esa persona todo el tiempo. Cada vez que lo miras te da resentimiento. Y sigue las preguntas. ¿Para qué? Para que de momento, cuando la persona mira y se hace consciente, te puede decir, chico, y yo llevo tanto tiempo con este dolor. mm. Y así O sea que reconocer el dolor es el primer paso. tienes que Aceptar reconocer. que hemos sido heridos o que o quizás herimos a alguien, ¿no? Hemos herido a alguien. Hemos Sí. herido a alguien. Entonces, permitirnos sentir y procesar esa emoción sin culpa. Mira, a mí me fallaron y yo me siento herido. Y entonces hay que entender, pues, que esa persona pasó por un momento de dolor, se lastimó, pero todo comienza con tomar la decisión de perdonar. Y esa decisión de yo voy a perdonar a esta persona que quizás ya murió o quizás no, ya no vive cerca de ti, pero tú lo puedes perdonar que no está al lado tuyo. Entonces, esa decisión te libera del resentimiento y esa decisión de tú perdonar, dejar ir, te ayuda a tener paz. Mira, hay unos elementos que normalmente nosotros lo traemos aquí y no es que nosotros queramos traer nuestra fe y aplicársela a todas, porque nosotros tenemos muchas personas que nos miran con diferentes fundamentos de fe y los respetamos y lo amamos, ¿no? Mm, Pero dentro, ¿verdad? Dentro de lo que a mí y a nosotros nos gusta compartir es nuestra fe. Y no tiene que ver mm, con religión, tiene que ver con la manera que nosotros vivimos y que nosotros aprendemos. En un momento dado, yo estuve con un participante y le pregunto, él me dice, no, es que yo tengo mucho coraje con mi hijo. Y habla de su hijo, tengo mucho coraje. mm, Y entonces yo le pregunto, es una persona de fe, así que, o sea, recuerda que yo también recibo muchas mm. personas que practican mi propia fe dentro del marco profesional del coaching, el coaching cristiano, Sí, el coach sí. cristiano. Así que hay un elemento de base de fe. Cuando me pregunta, yo le pregunto a él, ¿tú has hecho cosas malas en esta vida? Mm, Claro, y yo también. O sea, y cuando digo malo, quizás no con el pensamiento de hacer maldad, pero el mm, resultado no ha sido bueno. Así que tiene que vivir con esas consecuencias. Y la otra pregunta es, ¿y cuando tú vas a la iglesia, te sientes perdonado por Dios? ¿Tú te sientes que Dios te perdonó? Me dice, pues claro, me siento bien y adoras y cantas y te reúnes, pues claro. Pues entonces yo le digo, pues esa misma emoción y ese mismo pensamiento se debe transferir a la persona que tú entiendes que le tienes coraje. A la persona, entonces, o sea, si tú has experimentado ser perdonado, es más fácil perdonar. Y ahí es otra clave. Ya dijimos que era identificar. Ahora, tu experiencia del perdón.
¿Cómo tú has experimentado el perdón en tu vida? Hay gente que nunca, sabe, que nunca ha experimentado perdón en su vida. ¿Y cómo puede perdonar a alguien que no ha experimentado el perdón? ¿Cómo puede haber alguien que pueda perdonar si piensa en sí mismo que no ha lastimado? Sí, Por eso muchas veces se dice que aunque nosotros no hayamos sido lo que, o sea, aunque nosotros no hayamos sido que hemos lastimado, que a nosotros nos hayan lastimado, que perdonemos como quiera. Mira qué interesante, que perdonemos como quiera, aunque nosotros no hayamos sido los que han herido, que aunque a nosotros, ¿sabe? Aunque nosotros hemos sido heridos, que perdonemos ujú, sin tener que mediar. Ah, pues que a mí fue que me hicieron daño, no tengo que perdonar. Sí, algunas ujú. veces hay que perdonar el no perdonar. Mira qué No, interesante. porque esa decisión te lleva a liberarte, ¿no? Soltar esa carga. Y puede sonar fácil, o sea, puede Sí, sonar fácil, ¿no? Pues suelta, carga, o sea, y como me lo dices, pero el ser humano es tan complejo en cuanto a sus decisiones, en cuanto a aguantar, JR, como tú decías, hay que soltar. Pues no, la gente necesita aguantar ese rencor y aguantar y no perdonar, porque si no, cuando lo sueltan, sienten que no hay más nada que hacer. sí. Ah, de Entonces, algo te agarran. hay gente que se sienta, escribe una carta y le escribe a la persona lo que pasó y termina quemando la carta. Pero con la intención se sacó de encima esa carga que tenía y la soltó, la quemó. Hay una liberación. Los coaches tienen la oportunidad, hay que, ¿verdad? Tiene que ser un profesional que sepa la técnica, pues se llama Sí, la técnica de la silla vacía, que sí, tú pones una silla al frente y la persona le habla a esa silla y normalmente es para personas que realmente, pues, oye, el trauma ha sido tan fuerte que realmente no lo pueden ver o personas que ya no están o que están a sí, distancia. sí. Habla, Eh, habla con la silla y le cuentan la historia de lo que me hiciste. de lo que le hiciste y te perdona y te suelto y libera porque estaba viendo una serie que se llama 1883 de los de Yellowstone, es una Ujú, secuela de Yellowstone y en una ellos están en unos carruajes, fue ahorita mismo, fíjate qué coincidencia, y él le ujú, dice, tienes que vaciar los carruajes, si quieres pasar para otro nivel, tienes que soltar ese peso que tienes ahí. Y sí, entonces se molesta y le dice, pero es que yo lo que tengo ahí es mi vida. Ahí lo que yo tengo son mis recuerdos. Hay cosas que son importantes, sí, pero ya tú no eres ese pasado. Tú ujú, te has convertido en un pionero y los pioneros se concentran en el journey, en la jornada. Apúntate eso. El sí, pionero se concentra en la jornada, no en lo que cargaba. O sea, eso yo sí, lo escribí. Eso, mi próximo live se va por ahí para abajo ujú. hablando de eso. Así que tu próximo nivel de libertad, tu próximo nivel de estar liviano, es soltar la carga, porque lo importante de los procesos en la vida es la jornada, es lo que aprendemos en el camino, no lo que sostenemos y los aguantamos, no lo que debemos soltar. Entonces, aquí hay que tomar una decisión a soltar el pasado, a aprender a perdonar, y para eso tienes que dejar de pensar en esto, de revivir la experiencia o de recordar la experiencia. Entonces, cuando tú olvidas, cuando tú sueltas y aprendes a ver ese evento negativo como una experiencia, aprendí de esta experiencia, empiezas a ver que tienes oportunidad de avanzar. Y una de las recomendaciones es practicar la compasión hacia ti mismo, hacia los demás, porque vas a perdonar. Y todos cometemos errores. Ujú. Necesitamos una segunda oportunidad muchas veces y hay que darla. El beneficio del perdón, de ese acto de perdonar, hay unos beneficios emocionales. Reduce el estrés, la ansiedad, disminuye la ira, el resentimiento, mejora la autoestima, el bienestar emocional. Entonces tú ves una persona que perdonó, la ves que la piel está relajada, que está en paz. eh, Muchos se benefician porque la presión le baja. Se sienten fuertes porque soltaron eso. Y yo conozco mucha gente que dice, mira, ya yo me olvidé de eso porque realmente lo cargué por tantos años y no vale la pena seguir pensando en eso. Y además de eso, que las relaciones se fortalecen.
porque cuando tú tienes perdona, pues tú sacaste lo que nos divide y nos enfocamos en lo que nos une. Y el beneficio espiritual mayor es que aporta paz, paz interior. Te Sí. permite vivir fuera de esa atadura, de ese pasado ¿Y y cómo se suelta? Sustituyendo. ¿Cómo sustituyendo. tú sustituyes el pensamiento? Sí, sí, sí. Este es el pensamiento que yo tengo, esto es lo que yo siento, pues, oye, es como que tú quieres comer saludable, ok, pues ¿cómo tú lo sustituyes? Lo sustituyes por un alimento que no funciona, por un alimento que funciona. ¿Cómo se sustituye una emoción? Pues, ¿cuáles son las emociones que te hacen sentir bien, que te da bienestar, que te da libertad, que te da paz? Pues esas son las emociones sustituibles. Y claro, para eso, ¿verdad? Normalmente nosotros siempre vamos a recomendar que busque un profesional, tanto de la Sí. conducta como del coaching, para que pueda entrar en esos lugares, porque normalmente solito es, Es difícil, es difícil, es es difícil. difícil. Aún para nosotros como profesionales de la Sí, conducta. hay que recordarle hoy que el perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Y es una herramienta valiosa para vivir en paz y en armonía. Y aunque puede ser difícil, perdonar nos libera del sufrimiento y nos ayuda a crecer. Vamos a soltar ese resentimiento y vamos a buscar el espacio para el amor, la paz, la felicidad, la tranquilidad y pensar que de esa adversidad se pueden producir cosas buenas. Aprender cómo se hace, aprender que no todo el mundo es perfecto y que hay gente que va a fallarte. Por más que tú quieras que no te fallen, te van a fallar y son seres queridos muchas veces, ¿verdad? O compañeros de trabajo o una pareja, pues. Esa situación la tuve que vivir. Yo siento que tenemos que educarnos en esa área. Tenemos que leer. Yo les recomiendo a las personas que lean sobre el perdón. En la Biblia hay un sinnúmero de versículos que se habla del perdón y en la vida hay un sinnúmero de libros escritos sobre el tema. Hay que educarse y es una etapa de crecimiento. Aprende a perdonar. Y perdonar, ahí mismo como se habla de soltar, algunas veces hay que soltar. O sea, en el perdón también te perdono, pero no te quiero cerca y eso está bien. Y no hay Sí, resentimiento ahí, no está mal. Algunas veces no, mantener la gente a distancia es cerrar ese saludable círculo. para Sí, sí, los dos, para los dos. No es como resentimiento, no, yo no te quiero cerca, no, no te perdono, pero también te libero. Te libero sí. porque no es sano, no es sana la relación, no es sana la manera que nos hablamos y crea este resentimiento, esta herida que prefiero tenerte lejos, libre, feliz, en paz, y yo también. Eso es. Gracias por tu tiempo, Gaby. Yo creo que ha sido excelente de tu participación. Te agradezco mucho este ratito. Vamos a seguir haciendo cosas buenas y vamos a seguir esperando lo mejor. Hasta la próxima. Un abrazo. Mucho éxito. Gracias.